Nuestra seguridad de la vida eterna no está basada en nuestra conducta, está basada en la vida y en la muerte de Jesucristo. Cristo no vino a remendar vidas. Él vino para darnos vida nueva. Usted conoce a personas que dicen, mi trabajo es mi vida, o mi pasatiempo favorito, o quizás el deporte es mi vida. Por lo general, lo que eso quiere decir es que esa actividad consume mucho del tiempo y la atención de esa persona, y hasta cierto punto, solo vive para esa actividad. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra vida, nos está recordando que Él debe ser el foco de nuestra atención. Este mensaje de hoy nos desafía a tener una comunión más cercana con el Señor. Cuando estamos en íntima comunión con el Señor, Cristo viene a ser el tema central de nuestra vida, y todo lo demás viene a ser secundario. ¿Hay algo en su vida que es más importante que su comunión con el Señor? ¿Tiene Él la prioridad sobre todas las otras cosas en su vida? Le invito a analizar estas preguntas al escuchar este mensaje de hoy, Cristo, nuestra vida. Estoy seguro que cuando usted se convirtió a Jesucristo, tenía toda la intención de vivir en obediencia al Señor, haciendo lo que usted creía era la voluntad de Dios y siendo la clase de persona que usted pensaba que Dios quería que fuera. Pero por alguna razón, no siempre ha sido así. Y de seguro se ha molestado con usted mismo y se ha preguntado en qué ha fallado. Hoy quisiera hablarle de lo que creo es una de las razones principales de este malentendido, que tantas veces le desalienta o nos desalienta. Es más, es posible que esta sea la razón primordial por la que tantas personas empiezan la vida cristiana con toda sinceridad, pero con el pasar del tiempo llegan a perder el entusiasmo, se desaniman y hasta empiezan a dudar si la Biblia en verdad es lo que dice ser. Si la vida cristiana es lo que Cristo dijo, o si hay algo que le falta en su vida, es muy simple, mi amable oyente. Que usted no haya pensado muy seriamente en la verdad que voy a compartirle hoy. Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses, donde nos habla de nuestra relación con Cristo, y vamos a leer en el capítulo 3, donde nos dice que Cristo es nuestra vida. Empezaremos leyendo en el versículo 1, Colosenses 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando usted recibió a Cristo, de seguro le dijeron que Él ahora era su Salvador y posiblemente también le dijeron que Él era su Señor, que debía vivir en sumisión a Él. Pero si hiciéramos una encuesta, me pregunto, ¿cuántos de ustedes dirían, Pastor, cuando yo le di mi vida a Cristo, me explicaron que Él ahora era mi Salvador, mi Señor y mi vida? Sin embargo, a mí nunca me lo explicaron. Y me ha llevado muchos años de mi vida cristiana llegar a comprender que pude haber evitado mucha confusión, muchos dolores de cabeza y ciertamente pude haber disfrutado de muchos años más felices en mi vida cristiana y no hubiera tenido que luchar tanto en cosas tan sencillas. Si alguien me hubiera explicado esta verdad elemental, me hubieran ahorrado mucho sufrimiento y frustración. Porque necesitamos entender la verdad de que Cristo no solo vino a salvarnos para liberarnos del poder y de la deuda del pecado, sino también vino para ser nuestro Señor, porque Él sabe que necesitamos de alguien que gobierne nuestras vidas y a quien someternos diariamente. Pero la Biblia también dice que Cristo es nuestra vida. Y me pregunto, ¿cuántos de nuestros himnos hablan de Cristo como nuestra vida? Creo que no hay ninguno.
¿Cuántos sermones ha oído de Cristo en nuestra vida? Posiblemente ha escuchado muy pocos. ¿Cómo es posible que todos estos años hayamos pasado por alto el principio más importante de la vida cristiana? El principio que nos lleva a hacer y lograr lo que Dios quiere que seamos. Porque si no entendemos que Cristo es nuestra vida, estamos pasando por alto una verdad muy básica de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿por qué Cristo vino a ser nuestra vida? ¿Por qué no se conformó con perdonar nuestros pecados y ser el Señor nuestro? Permítame compartirle algunas razones. En primer lugar, permítame preguntarle, ¿qué es lo que más necesita una persona muerta? ¿Qué es? Pues claro, la vida. Y Cristo vino justo para eso. Él vino en primer lugar a darnos vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ¿qué era lo que estaba muerto en nosotros? Física, emocional y corporalmente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y escuchen bien esto. Él vino a darnos vida, morando en nosotros. Porque el Señor Jesucristo es nuestra vida. Esa vida eterna que tenemos en nosotros es la vida del mismo Hijo de Dios. La Biblia nos habla de nacer de nuevo. Pero ¿nacer de nuevo a qué? A una vida completamente nueva. Nosotros que estuvimos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, ahora andamos en novedad de vida, en vida nueva. Y Pablo nos lo dice así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo dice que él era una nueva creación en Cristo. ¿Qué lo hizo ser una nueva creación en él? El hecho de que la vida de Cristo estaba viviendo en él, morando en él. Es decir, todo creyente tiene a Cristo viviendo su vida en él. Eso es lo que nos hace diferentes del resto del mundo. Entonces, una de las razones por la que Cristo vino fue a ser nuestra vida, porque estábamos muertos espiritualmente hablando y necesitábamos ser revividos, retomados, si se quiere, por la misma vida de Dios en Cristo. En segundo lugar, Pablo nos dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste. O sea, Cristo vino a darnos vida con el fin de liberarnos y sustituir la vida vieja, nuestra antigua naturaleza. Cristo no vino a remendar mi vida ni su vida. No vino a mejorar lo que yo era bajo el dominio de la vida vieja y pecaminosa. Él no vino a mejorar la vida vieja, sino a cambiarla radicalmente. Cristo vino a hacer un cambio total en mi vida vieja. Me dio una nueva vida, su propia vida. Y todos los que somos creyentes tenemos la misma presencia de Cristo morando en nosotros. Todo creyente tiene dentro de su espíritu la vida misma del Hijo de Dios. Por eso es que Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, puede al mismo tiempo ser nuestra vida, porque la Biblia nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Cristo nos dice que Él va a estar morando en nosotros. Así que todo creyente tiene la vida de Dios en él. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. El hecho de que su misma vida habita, está en nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su vida en nosotros, la vida de Jesucristo en nosotros a través de su Espíritu. Ahora, nuestra vida es muy diferente cuando pensamos que Cristo está allá arriba y nosotros, pobrecitos, aquí abajo, haciendo todo lo posible para vivir la vida cristiana con la ayuda de Él allá en el cielo.
Ese concepto equivocado nos lleva al fracaso y a la derrota. Pero lo maravilloso es que Cristo dijo, no he venido a mejorar su vida, no he venido a ayudarles, sino que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa es la vida verdadera y real, la vida misma del Hijo de Dios. Entonces, Cristo vino a sustituir la vida vieja, no a mejorarla. Vino a darnos su vida a cambio de la nuestra, para que todos los creyentes tengamos su vida morando en nosotros. Por eso Pablo nos dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, en Colosenses 3:4. En tercer lugar, Cristo vino a darnos vida con el propósito de que podamos empezar a vivir la vida eterna aquí, en el presente, en el ahora. Cuando preguntamos, ¿cuándo comienza la vida eterna? Por lo general la gente responde diciendo que comienza en el momento en que uno muere. Pero esa respuesta no es correcta, porque Jesucristo es vida eterna, y fuera de Él no puede haber vida eterna. Él no solo es la fuente de la vida, sino que es la vida eterna misma. Lo que está dentro de nosotros y que vivirá para siempre es nuestro espíritu, y allí mora Jesucristo mismo. Nuestra vida eterna comenzó en el preciso momento que Cristo vino a morar en nosotros. Lo que Él hizo, dice la Biblia, fue sacarnos de la fuente adánica, que estaba envenenada, y nos puso en la fuente de la vida de Cristo. Así que todos los que hemos sido salvos estamos viviendo en la fuente de la vida eterna. Somos partes de esa vida y esa vida está en nosotros. Somos hijos del Dios viviente por la eternidad y Cristo vino con el fin de que podamos empezar ahora a vivir y a poseer esa vida eterna. En cuarto lugar, el hecho de que Cristo sea nuestra vida es la garantía definitiva de nuestra eterna seguridad. Estoy tocando este tema porque para mucha gente es un gran problema. Es más, no hace mucho tiempo recibí una carta de un pastor en que me desafiaba a que discutiéramos públicamente el tema de la seguridad eterna. Y quisiera decirle a este hermano o a otros que piensan como él, y lo digo con mucho amor, que cuando entiendan lo que la Biblia enseña acerca de la muerte expiatoria de Jesucristo, lo que la Biblia enseña acerca de nuestra relación con Cristo, de que Él es nuestra vida, cuando entiendan estas dos enseñanzas básicas, entenderán que sí podemos tener seguridad eterna. Porque nuestra seguridad de la vida eterna no está basada en nuestra conducta, sino en una relación íntima que nunca puede ser rota, porque Cristo no vino a remendar nuestra vida ni a ayudarnos a ser mejores personas. Él vino a tomar nuestra vida vieja y a cambio nos dio su propia vida. Ahora permanecemos y moramos en la misma presencia del Señor Jesucristo. Tenemos su misma vida y estamos en la fuente de la vida eterna. Y por eso Él nos dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él no dice en estos versículos, yo les doy vida eterna sí, o hasta, o cuando, o pero. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es necesario que entendamos que la vida eterna no es un paquete que añadimos a nuestra vida cristiana, sino que es nuestra vida misma. Hemos cambiado la vida vieja por la nueva vida espiritual y lo que hay en nosotros ahora es la vida de Cristo. Él nos ha trasladado a su reino, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha dado esperanza y no solo es Cristo el centro de nuestra vida, sino que ahora es nuestra vida misma.
Por eso Pablo nos dice en Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el versículo 1 dice del mismo capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Cristo es nuestra vida. Todavía estamos en este mundo, pero vivimos con una vida completamente nueva. Nuestro estilo de vida debe ser diferente porque la fuente, la naturaleza y las características de nuestra vida son diferentes. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida es diferente. Pero si usted, mi amable oyente, está teniendo problemas en su vida cristiana y está tratando de hacerlo mejor, recuerde lo que Cristo le dice: yo soy la vida. Y cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Ahora Cristo nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o sea, que esa vida es la vida abundante de Cristo mismo, y todo creyente posee esa vida ahora mismo, no en el futuro. ¿Qué más seguridad podemos tener si ya tenemos la vida, el don de la vida y la misma persona que imparte vida, Cristo, viviendo en nosotros? Mi amable oyente, el Señor Jesucristo nos remendó nuestra vida y después le añadió algo para que se viera mejor. Él es parte integral de nuestro nuevo nacimiento, es algo nuevo, totalmente nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. No estamos hablando de una vida mejorada o arreglada, sino de una vida nueva. Es algo grandioso lo que sucedió y sigue sucediendo en nosotros. Cuando Cristo nos salvó, Él vino a darnos su vida. Si bien es cierto que luchamos contra el pecado en nuestras vidas, eso no quiere decir que Cristo sea ineficaz. Lo que quiere decir es que cuando fuimos salvos, nos volvimos bebés en Cristo y poco a poco empezamos a aprender. Pero si nadie nos enseña y no nos instruye, lo que hacemos es que por un lado estamos en Cristo, pero seguimos pensando en lo que éramos y lo que hacíamos y tratamos de vivir la vida cristiana lo mejor que podemos. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la confusión y la gente empieza a decir: si usted es cristiano, ¿por qué se comporta así? Si ella es cristiana, ¿por qué hace esas cosas? Si él es cristiano, ¿por qué habla así? Una de las razones para ello es que no entendemos quiénes somos. No es que somos ineptos, sino que no entendemos la vida que está en nosotros. No entendemos el poder de Jesucristo que está dispuesto a revelarse por medio de nosotros para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Cristo es nuestra vida y quiero repetirle, amable oyente, que mientras usted siga pensando que Él le dio otra cosa aparte de sí mismo, nunca podrá comprender lo que Dios quiere que sepa acerca de la vida. Jesucristo ahora es su vida y usted no tiene vida fuera de Él. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Jesucristo es nuestra vida, entonces deberíamos estar dedicando mucho tiempo, todas las semanas, tratando de descubrir quién es ese Cristo, quién es este personaje que ha venido a ser nuestra vida y que nos ha cambiado completamente. Por eso es que a menudo cuando alguien se convierte al Señor, ya entrado en años, esa persona se siente más agradecida por su salvación que muchos de nosotros que hemos sido creyentes desde jóvenes. ¿Por qué? Porque se quedan maravillados de ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero la verdad es que todos deberíamos estar maravillados de las cosas que Dios hace en nosotros hoy y mañana. Entonces Cristo no solo es nuestro Salvador, nuestro Señor, sino también nuestra vida misma. Él ha consentido en venir a morar dentro de nosotros. Él es nuestra vida, está viviendo en nosotros y manifestando su vida por medio de nosotros. Así que al vivir nuestra vida cotidiana, ¿cómo debemos hacerlo? Nuestra vida cotidiana es una serie o cadena de reacciones. Siempre estamos reaccionando a algo en la vida, pero ¿cómo lo hacemos? Debemos hacerlo tomando en cuenta quiénes somos ahora. Somos hijos del Dios viviente y en nosotros mora el Señor Jesucristo, quien nos ha capacitado para todas las cosas en la vida. Por eso Pablo nos dice que estamos completos en Cristo porque tenemos su vida. No tenemos algo que Dios mandó del cielo, lo tenemos a Él mismo. Y si usted recibió a Cristo en su vida, permítame preguntarle otra vez, ¿qué fue lo que recibió? Cuando usted recibió a Cristo, recibió con Él todo lo que es de Dios. Él no vino a morar en su vida y dejó todo lo que usted necesitaba en el cielo. No, sino que cuando usted le recibió, recibió con Él todas las cosas. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos porque Él es nuestra vida. El escritor Oswald Chambers, en su devocionario En pos de lo supremo, refiriéndose a la vida que recibimos en Cristo, nos dice lo siguiente, basándose en Romanos 6.
Jesucristo situó la vida eterna a un nivel humano, mostrándola en sí mismo. Y es esta vida misma, no una simple copia de ella, la que nos es adjudicada y se manifiesta en nuestra carne mortal cuando nacemos de nuevo. La vida eterna no es un don que nos da Dios. La vida eterna es el don de Dios. La energía y el poder que se hicieron tan evidentes en Jesús se manifestarán en nosotros por un acto de la gracia soberana de Dios, una vez hayamos tomado la decisión completa y efectiva acerca del pecado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. No poder como don del Espíritu Santo. El poder es el Espíritu Santo mismo, no algo que Él nos da. La vida que habitaba en Jesús viene a ser la nuestra, hecha de su cruz, una vez que decidimos identificarnos con Él. Si el mantener una relación correcta con Dios se nos hace difícil, es debido a que rehusamos tomar esa decisión moral acerca del pecado. Cuando nos decidimos, la plenitud de Dios irrumpe de inmediato en nosotros. Jesús vino a darnos una abundancia de vida sin fin, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. La vida eterna no tiene nada que ver con el tiempo. Es la vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí abajo. La única fuente de vida es el mismo Señor Jesucristo. Aún el más débil experimentará el poder de la deidad del Hijo de Dios cuando esté dispuesto a soltarse. Cualquier esfuerzo por aferrarse a la más diminuta partícula de nuestro propio poder contribuirá a disminuir la vida de Jesús en nosotros. Hemos de abandonarnos y entonces, con lentitud, pero con seguridad, la plenitud de la vida de Dios nos invadirá y penetrará en cada resquicio de nuestro ser. Entonces Jesús ejercerá un dominio total y efectivo sobre nosotros, y los demás se darán cuenta de que hemos estado con Él, pues vivimos la vida que es de Cristo. Todos los días tenemos la oportunidad de experimentar la vida de Cristo. Al desarrollar nuestra sensibilidad hacia Dios, podemos sentir la presencia de Cristo en nuestra vida diaria. Cuando nos rendimos a Él, nuestras mentes están en armonía con su sabiduría, nuestros corazones están llenos con su presencia y nuestras manos con sus propósitos. Gracias por escucharnos. Este programa es una producción de Ministerios en Contacto con el pastor Charles Stanley. Pedimos que Dios multiplique su gracia y su paz para con usted. Bendiciones y hasta pronto.